un placer compartir con estos dos programas educativos que nos hayan invitado a participar el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar pudiendo hacer esta colaboración con ustedes. El ponente del día de hoy es una persona sumamente importante en cuanto a su preparación académica, todo lo que ha logrado contribuir al desarrollo de la cultura en nuestro estado y sobre todo que ha logrado recopilar información que es vital para las futuras generaciones, para su generación es vital. Y la intención de esta conferencia es que todos nos enteremos, bueno, una parte es la interculturalidad y también dónde podemos acudir, en qué archivos, la bibliografía que se está haciendo. Muchas veces pensamos que en nuestro estado no hay escritores, no hay poetas, no hay esta parte cultural que está muy activa en cada uno de ustedes y también en muchos artistas, muchos escritores. Entonces, bueno, sin más preámbulo, en Aldea Tecnológica tenemos el gusto de recibir al maestro Alberto Avilés Cortés. Él es el originario de Pochindeje, municipio de San Salvador, Hidalgo. Realizó los estudios de licenciatura en Sociología, diplomados en Procesos Educativos, Educación para los Medios y México, con el diplomado Nación Multicultural por la UNAM y en la UPN de Hidalgo. Ha impartido cursos, talleres, conferencias, en seminarios, congresos, coloquios sobre educación comunitaria, cultura popular, historia regional, literatura indígena, gestión y desarrollo comunitario e investigación participativa. Es gestor de proyectos educativos, culturales y productivos en las regiones del Valle del Mezquital, de Huasca y la región oriente del estado de Hidalgo. Ha sido productor de programas radiofónicos como Voces en un Mundo de Colores y conductor del programa de televisión Mi Pueblo, Mi Lengua y Raíz de mi Tierra. Galardonado con el premio La Orquídea de Plata y con el Premio Estatal de las Artes y Tradiciones Populares en Hidalgo. Autor de más de 25 libros y ha sido coordinador general de la revista Mayagüel, también es director de esas ediciones, Mayagüel, especializada en publicaciones con temas de indígenas e hidalguenses, con un promedio de 35 publicaciones al año y de edición de 6 discos de música popular indígena de Hidalgo. Anteriormente trabajó en el Consejo Nacional del Fomento Educativo, la CONAFE, como director de área de investigación educativa, posteriormente en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas, el CELSI, y actualmente funge como director de la Dirección de Investigación General de Patrimonio Cultural en la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Maestro Alberto Avilés, es un honor para nosotros recibirlo en esta institución, la Universidad Politécnica de Pachuca, donde hemos hecho pues muchos trabajos con usted y que la vida nos ha dado la oportunidad de volvernos a encontrar ahora pues con este proyecto que usted está liderando. Lo recibimos con mucho gratamente. Gracias. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes, agradeciendo también la invitación que nos hace pues la maestra para participar, para platicar con ustedes sobre un tema que, por demás decirlo, es interesante para que conozcamos sobre el enfoque de la interculturalidad. La interculturalidad en los pueblos indígenas del estado de Hidalgo. Así le vamos a llamar a esta plática, a esta charla. Y también, pues, los puntos que vamos a abordar va a ser un poco sobre qué es la cultura, qué es la multiculturalidad, qué es la pluriculturalidad, qué es la interculturalidad, para que enseguida con algunas narraciones, algunos cuentos, pues tratemos de identificar la cuestión de la diversidad. Y también pues analizaremos 2 aspectos sobre la interculturalidad, que es
uno sobre la cuestión de las lenguas indígenas en el estado de Hidalgo y otro es sobre el Día de Muertos. Con estos dos aspectos estaríamos abordando la cuestión de la interculturalidad. ¿Cómo se da la interculturalidad ya práctica en la realidad de nuestras comunidades y de nuestros pueblos? Para finalizar con un cuento reflexión y sobre la diversidad, la interculturalidad y la importancia de estos temas. Bien, pues vamos a empezar la cuestión de la cultura. Todos sabemos que la cultura, pues siempre decimos, no, pues tú eres culto, no eres culto, la cultura, vamos a un evento cultural y en ocasiones pues no podemos o no sabemos definir qué es la cultura. En ocasiones decimos o se nos ha hecho saber que la cultura son aquellas manifestaciones de los griegos, de los romanos o también de las altas culturas, y que otros aspectos como la vestimenta, como la lengua, como la danza, a lo mejor no adquieren o no tienen ese carácter de cultura. Sin embargo, vamos a esclarecer, vamos a hablar sobre el término de cultura. Y cuando nosotros hablemos de cultura, vamos a decir que son todas aquellas manifestaciones culturales, manifestaciones del patrimonio material, inmaterial, que la humanidad ha realizado a lo largo y ancho de la historia. Entonces, son maneras de sentir, maneras de ver el mundo, maneras de actuar en el mundo, son valores, es todo aquello que nosotros tenemos o que nuestros pueblos tienen y que lo manifiestan en sus quehaceres y en sus haceres. Es decir, vamos a decir que cultura es la forma en que elaboran un platillo para que nosotros nos sentemos a la mesa a comer. Vamos a decir que cultura es la manera en que se viste una persona, no necesariamente indígena, la manera en que nosotros nos vestimos, la manera en que nosotros, si leemos un libro o no leemos un libro, qué libro leemos, eso es cultura también. Los zapatos que calzamos, si son guaraches, si son sandalias, si son zapatos de hule, eso es cultura. Cultura también son los rituales que nuestros pueblos y nuestras comunidades hacen en sus lugares de origen. Hacen rituales al agua, hacen rituales a la tierra, hacen rituales al maíz. Eso también forma parte de la cultura. También hay algunas otras manifestaciones culturales como la música. Algunos utilizan pues el violín, otros utilizan la jarana, otros utilizan un pífano que es elaborado con un pedazo de carrizo, o también silbatos de barro. Entonces, esas son manifestaciones que entran dentro de la cultura también. Hay otras, por ejemplo, siempre pensamos en los artistas plásticos que elaboran sus cuadros, sus murales, y decimos, eso es parte de la cultura también. Entonces, teniendo este concepto un poco amplio sobre qué es lo que vamos a considerar como cultura, surgen los términos más o menos por los años 70 de multiculturalismo o multiculturalidad. Este término se empezó a utilizar en Europa, con los países de Alemania, de Polonia, de Francia, de Inglaterra, allá por los años 70. Y ellos lo empezaron a utilizar porque tiene que ver con la cuestión de la migración. Ellos tienen migración de la India y de estos países que son de alguna manera países pues del tercer mundo, y que mucha de la gente pues empezó a migrar a estos países. Entonces ellos vieron la situación de que se les estaba presentando un problema
un problema dentro de su sociedad, que no solamente eran puros franceses o no solamente eran puros alemanes, sino que dentro de su sociedad estaban pues teniendo pues gente que hablaba otra lengua, que tenía otras maneras de ser y de comportarse, de pensar. Y entonces, ante esta situación, pues ellos tuvieron que buscar la manera de dar una explicación y de ver la manera de cómo incorporar a esta población a su sociedad. Este término de multiculturalidad tiene que ver con pues muchas culturas dentro de una sociedad, muchas culturas. Muchas culturas significa de que cada una de estas culturas, estamos hablando de cultura griega, cultura romana, cultura norteamericana, cada una de ellas tiene su propia cultura. Entonces, si nosotros vemos a población, a gente dentro de un país como es Alemania, como es Francia, pues nos encontramos con que hay gente que tiene otra cultura. Entonces, multiculturalidad, muchas culturas dentro de una misma geografía. Después de este término se empezó a utilizar la palabra o el término pluriculturalidad. Y esto, sobre todo en América, en los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es un país donde desde su formación, pues recibió mucha población migrante, sobre todo de Inglaterra. Y entonces, en los últimos años también mucha migración, sobre todo de países latinoamericanos, de todo el continente americano, pero del sur, de México hacia abajo. Y entonces, esta migración pues cuando uno migra, decíamos, uno lleva su santo, uno lleva su ropa, uno lleva su lengua, uno lleva su música, uno lleva sus tradiciones. Y es curioso que eso lo podemos observar también aquí en México, de que cuando sí nos llevamos la maleta de la ropa, nos llevamos la maleta pues de los zapatos, y ahí va pues nuestra vestimenta, pero en la maleta y sobre todo en el ser de nosotros, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra manera de ser y de comportarse, pues van nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestra religiosidad, y vamos con ella. Por eso decíamos, llevan sus santos. Y es curioso, y esto lo podemos ver aquí en Hidalgo o en México, cuando migran, pues no solamente migra uno, sino que aquel que migró y se acomoda, enseguida pues invita también ya sea un familiar o ya sea un vecino o un paisano de la misma comunidad, y entonces van formando comunidad, van formando en este caso pues colonias, y en esas colonias pues si ya son 10, 15, 20, pues inclusive hasta llevan su propia imagen religiosa de la imagen que veneraban en su pueblo, y ahí mismo también la veneran. Llevan sus danzas, llevan su lengua, llevan sus modos de preparar los alimentos. Entonces, esto sucedió sobre todo en el caso de los Estados Unidos. También estamos hablando de los años 80 y 90. Se empieza a hablar de pluriculturalidad, muchas culturas dentro de una cultura. Y ahí, pues, sobre todo Estados Unidos, pues estamos hablando que podemos encontrar argentinos, que podemos encontrar bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, cubanos, haitianos, de distintas repúblicas de América Latina, y pues ahí africanos convergen, y entonces es una pluriculturalidad, son muchas culturas dentro de una misma cultura. Sin embargo, este fenómeno se empieza sobre todo en los años, estamos hablando que estas migraciones no son nada más porque se quieran dar las migraciones, es decir, yo no migro hacia otro lugar nada más porque quiero migrar, sino migro porque hay ciertas circunstancias
y ciertas condiciones y ciertas razones. Migro porque a lo mejor quiero mejorar mi nivel de vida. Migro porque a lo mejor busco un empleo. Migro porque a lo mejor busco una escuela que no tuve en mi comunidad o en mi estado o en mi municipio. Migro porque a lo mejor el vecino me dijo que le fue bien y entonces yo me voy con él. Entonces, hay varias razones, otras razones son más fuertes, son razones políticas, a lo mejor hay migraciones que se dan por la situación de que el gobernador que está en turno, pues a lo mejor recrudece su política en contra de la sociedad o no favorece el desarrollo social y entonces pues las poblaciones migran, como lo podemos ver actualmente con las migraciones de haitianos y de cubanos y de la República Dominicana o de guatemaltecos y hondureños que están pasando por México hacia los Estados Unidos. Son estas las razones por las cuales migra la gente. Y entonces se empieza a hablar de otro término, sobre todo en los países latinoamericanos o en los países donde tenemos población indígena. Por ejemplo, países que tienen una gran cantidad de población indígena, pues es Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, que además de tener pues el habla, el español, pues tenemos otras culturas. Por ejemplo, en México pues tenemos alrededor de 68 lenguas indígenas y unas 364 variantes lingüísticas. Entonces, se empieza a hablar en estos países latinoamericanos de interculturalidad, pero la interculturalidad vamos a entenderla ahora como un enfoque que está pegado más a la cuestión educativa. Para ello, voy a tratar de relatarles un cuento para que quede más claro sobre la cuestión de la diversidad y el término de interculturalidad. Resulta que habían 5 ciegos y que estos 5 ciegos pues tenían un deseo muy grande de conocer cómo era un elefante. Y entonces, una ocasión, uno de ellos dice, tengo entendido que cerca del pueblo llegó un circo y que en ese circo traen un elefante. Y entonces uno se sorprendería, pues son ciegos, ¿cómo van a poder conocer a un elefante? Sin embargo, ellos fueron con el dueño del circo y le preguntaron y le dijeron al señor, oiga señor, venimos y queremos pedirle un gran favor. ¿Y cuál es ese favor? Pues el favor que queremos nosotros es de que nos deje conocer. Sabemos que usted tiene un elefante manso y nosotros queremos pues que nos deje conocer ese elefante manso. El dueño del circo pues tan solo cuando los vio pues se sonrió y dijo pues ¿cómo ustedes van a conocer ese elefante? Pues nosotros le pedimos ese favor y permítanos y nosotros ya veremos cómo lo hacemos. Entonces le pidió al encargado que estaba del elefante, el que atendía al elefante para su alimentación, le dijo que llevara a esos ciegos, que llevara a conocer al elefante. Entonces, pues los ciegos se encaminaron, llegaron y se pararon 1 metro de distancia del elefante. Y entonces el encargado que estaba del elefante les dijo, bueno, pues aquí frente a ustedes está el elefante, yo no sé cómo lo van a conocer, pero ahí los dejo. Entonces, se ponen de acuerdo los 5 ciegos y dice, a la cuenta de 3 nos vamos a abalanzar sobre el elefante. Y así fue, contaron del 1 al 5 y al momento del 5 todos se abalanzaron sobre el elefante. Uno fue y le pescó la pata, otro fue y le pescó la trompa, otro fue y le agarró la oreja, otro fue y le agarró el cuerpo. Y entonces
todos decían, ya sé cómo es el elefante. Y entonces uno de ellos preguntaba, a ver tú, si sabes cómo es el elefante, dinos cómo es el elefante. El que estaba atrapando la pata, él decía, ya sé, el elefante es redondo como una torre. Y entonces decía el que estaba en la trompa, no es cierto, dice, el elefante no es así, el elefante es largo como un embudo y blando. Decía el que estaba en la oreja, no es cierto, te equivocas, el elefante no es como tú lo dices, el elefante es ancho como una hoja y blando también, dice, pero muy resistente. Y el que estaba agarrando el cuerpo decía, no, todos se equivocan. El elefante no es como ustedes dicen. El elefante es como una gran piedra gigante, dice, duro y largo. Entonces, pues uno se preguntaría, ¿y cómo es el elefante? Si alguien de ustedes quisiera participar o comentar sobre cómo es el elefante y por qué se veía de estas distintas maneras de ver. Yo. Sí. Yo. Pues bueno, nosotros tenemos una visión del elefante que es física porque tenemos la capacidad de ver. Nosotros sabemos exactamente cómo es el elefante, pero cada uno de ellos tenía una visión diferente porque lo tomó desde una perspectiva, pues vaya, diferente, ¿no? Entonces cada uno describió lo que sintió y por eso es que cada uno veía diferente al elefante, ¿no? Bueno, yo ya había escuchado esa anécdota antes y tiene mucho que ver con la forma en la que vemos las cosas, ¿no? Es como aquel que ve el 6 o el 9 según la posición en la que está. Entonces, ¿realmente estamos equivocados o simplemente tiene que ver con la perspectiva que tomamos sobre algo? Efectivamente. Hay muchas maneras, hay muchas visiones. Los ciegos es una metáfora en este cuento, pero vamos a decir que cada uno de nosotros es un ciego frente a una realidad que es un elefante. Y ese gran elefante se presenta ante nuestros ojos. Y ese elefante es la realidad que dependiendo, hay muchas visiones y maneras de ver esta realidad, como lo decía, según desde la perspectiva donde estemos parados, de donde nos ubiquemos cada uno de nosotros, ya sea en una institución, ya sea en una escuela, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, vamos a tener pues esa visión sobre el mundo y sobre la vida. Esto tiene que ver, son muchas maneras de ver el mundo. Esto tiene que ver con la cuestión de la interculturalidad, tiene que ver con la diversidad, porque frente a nosotros hay un mundo diverso. A pesar de que frente a nosotros, por ejemplo, frente a los ciegos estaba el elefante, pero frente a nosotros puede estar una danza. La danza, por ejemplo, del Ixtle, aquí en el Valle del Mezquital, puede estar la danza del venado. Y cada uno de nosotros vamos a verla de distinta manera. Vamos a percibirla y vamos a sentirla de distinta manera. Frente a nosotros puede estar un platillo de zacahuil, de la Huasteca. Y vamos, a pesar de que tenga los mismos condimentos, los mismos elementos, sin embargo, nuestro paladar es distinto. Algunos van a decir que está salado, otros van a decir que está dulce, otros van a decir que está duro, otros van a decir que está aguado, otros van a decir que está picoso. Frente a nosotros tenemos otros aspectos, por ejemplo, fenómenos naturales, un eclipse de sol, el frío, el calor, lo seco de la tierra. Y entonces a partir de ahí, de esa gran diversidad frente a nosotros, vamos a decir aspectos de la cultura material e inmaterial. La cultura material, el patrimonio material, por ejemplo, vamos a hablar
de edificios, de puentes, de conventos, de acueductos. Esa es nuestra gran cultura heredada de muchos años atrás. Y frente a ellos, por ejemplo, vamos a tener distintas visiones. Tenemos la sensibilidad, por ejemplo, de ir al convento de Actopan y maravillarnos de esa gran torre morisca. Vamos a maravillarnos de la capilla abierta, de las pinturas que están en la capilla abierta, y vamos a interpretar desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, desde nuestra formación y educación, vamos a interpretar esas imágenes. Para algunos van a ser simplemente diablos, los que están en las pinturas que están en la capilla abierta, y van a ser simplemente diablos. Para otro que tenga un conocimiento a lo mejor más de antropología o de cuestiones iconográficas, pues a lo mejor va a tratar de interpretar que esas imágenes sí son diablos, sí son dragones, sí están echando fuego, pero tienen que ver con la cuestión de la evangelización del siglo XVI de los españoles para con los indígenas otomíes de esa época. Es decir, según nuestra formación, según la visión del mundo que tengamos, según desde la posición donde estemos nosotros, vamos a ver esa gran diversidad del mundo y de la vida. A partir de esta gran diversidad, pues empieza a construir precisamente la cuestión de la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad o qué tiene que ver la interculturalidad con la diversidad? Surge como un elemento articulador de la diversidad cultural, lingüística, étnica, con los procesos históricos. Es decir, frente a nosotros tenemos esta gran diversidad, frente a nosotros tenemos distintos, decíamos hace un momento, en México tenemos pues alrededor de 68 lenguas y grupos y culturas indígenas. En el caso de Hidalgo nosotros tenemos tres culturas predominantes o lenguas indígenas. Está la cultura náhuatl, están los otomíes con sus distintas variantes del ñujo o del ñañú, están los tepehuas y están también pues cerca de 36 pueblos, lenguas y culturas huéspedes que han venido como zapotecos, mixtecos, mayas, totonacos, que se han acercado, que están viviendo aquí en nuestro territorio. Cada uno de ellos trae su propia diversidad cultural. Decíamos hace un momento, nosotros caminamos por las calles de Pachuca, por ejemplo, y vemos frente a algún banco, pues sentadas algunas personas de Oaxaca y de Guerrero, y que están tejiendo su palma, y que están haciendo sus cestas de palma, y otras las están haciendo también de plástico. Y entonces ahí vemos, esa es su visión, si es su trabajo, si es su oficio, si es su artesanía, que nosotros la vemos como artesanía, pero para ellos es su modo de ganarse la vida a partir de un oficio y de una tradición que ellos traen desde su propia comunidad. Podemos ver a ellos, pero podemos ir también al Valle del Mezquital y encontrarnos con los otomíes, por ejemplo, de las comunidades de San Antonio Sabanillas, que ellos en muchas de las casas siguen bordando sus camisas y sus blusas y sus faldas y siguen haciendo morralitos en telar de cintura y a esos morralitos le están impregnando pues una iconografía, es decir, ciertos elementos simbólicos de flora y fauna. Y no son cualquier flora y fauna los que impregnan en estos morrales, sino son elementos que sí están presentes todavía, pero que también fueron heredados por sus ancestros, que fueron heredados por sus abuelos y sus padres. Por ejemplo, encontramos las palomas, las domizú, que le llaman las palomitas, con una flor en medio y las palomitas encontradas. Podemos encontrar las grecas también, y estas grecas son de distinta manera, de distinta forma. Pueden ser onduladas, pueden ser cuadradas, pueden ser escalonadas. Y entonces, para alguien que le interese estudiar y saber sobre estas grecas, por ejemplo, pues las estudia y esas grecas las podemos encontrar
en piezas arqueológicas de hace 1000, de hace 2000, de hace 3000 años, en su tiempo, en su momento, con las culturas mesoamericanas, pues las depositaron como ofrenda a su difunto, a sus muertos. Y entonces eso ya nos da el elemento para entender que todavía siguen en uso esta simbología, y que a lo mejor que ahora ya no conocemos la simbología de la greca escalonada, y ya no sabemos, que simplemente vemos figuras y formas y decimos, pues síganlas haciendo, ¿no? O qué bonita se ve en mi camisa o en mi blusa, pero a lo mejor ya no entendemos del significado que tuvo hace 500 o hace 1000 años, pero que todavía se siguen reproduciendo, y las comunidades actuales indígenas las siguen haciendo. Por ejemplo, la cuestión de los tamalitos también, los tamalitos morados que hacen allí en Ixmiquilpan o en Cardonal, y que se usan para Día de Muertos. O por el contrario, tamales como el zacahuil, casi gigantes, o es uno de los tamales más grandes que hay en todo México, pues los encontramos allá en la Huasteca. O también el zacatamal aquí en el Valle del Mezquital, cocido casi de la misma manera en horno, pero envuelto de distinta manera. Podemos encontrar también los cides, en el caso del Día de Muertos en el Valle del Mezquital, que son galletitas, vamos a decirle, pero que se hacen con formas geométricas, circulares, cuadradas, rectángulos, círculos, que tienen que ver con la cosmogonía y con el universo y el pensamiento que tenían los otomíes. Es decir, frente a nosotros tenemos una gran diversidad, pero a partir de diferentes culturas o diferentes grupos étnicos que conforman al estado de Hidalgo o que conforman pues México. Decíamos entonces que esta es un enfoque, la cuestión de la interculturalidad. Tiene que ver con que hay diferentes culturas y que vamos a respetarnos entre nosotros. Es decir, tú tienes una visión y una manera de pensar y una manera de actuar y una manera de llevarte en la vida. Yo tengo también mi propia manera y mi propio pensamiento. Y entonces, a lo mejor son distintas nuestras maneras, nuestras culturas y nuestras visiones del mundo. Por lo tanto, vamos a respetarnos en esta interculturalidad. Pero no solamente respetar de que, bueno, tú conserva tus tradiciones, conserva tu cultura, conserva tu gastronomía, conserva tu lengua y tu vestimenta, sino que ahora la idea es enriquecerse con esta gran diversidad. Es decir, yo valoro, a partir de que uno conoce cómo es el otro, a partir de que uno reconoce cómo es el otro, entonces valora. Y en la medida de que estoy valorando, le estoy valorando lo que el otro tiene, lo que la cultura tepehuá o la cultura náhuatl tiene, y yo tengo mis manifestaciones o mis rasgos o mis elementos culturales. Entonces, en la medida de que yo reconozco su cultura del otro, me reconozco también a mí y me reconozco en lo que tengo yo. Y entonces en la posibilidad de enriquecerse. El enfoque intercultural no se plantea solamente para pueblos y culturas indígenas, se plantea para toda la sociedad. Esto tiene que ver con las políticas de gobierno desde los años 70 que se impulsaron con los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, se pensaba que solamente se quería una sola nación, y no solamente desde los años 70, sino de los años 30 con Vasconcelos, cuando creó la Secretaría de Educación Pública, y que pues se creó también la Dirección General de Educación Indígena para atender a las comunidades indígenas. Y el enfoque y la pretensión que se quería era precisamente pues a partir de su lengua. Había maestros bilingües que iban a la comunidad
que iban a la escuela e impartían en el preescolar o en la primaria y secundaria, pues la enseñanza, sobre todo en la primaria, la enseñanza en su propia lengua. Pero lo que se quería no era tanto de que fortalecieran su lengua para conservarla, sino que era un medio, un vehículo de utilizar la lengua para castellanizarlos. Y ante esta política nacionalista de que nos quería, inclusive teníamos el libro de lengua nacional, que era el español. Y entonces ese era el libro que nosotros utilizábamos en la primaria, el libro de lengua nacional, y era el español. Y se estaba considerando que solamente había una lengua nacional en México, y que era el español. Y entonces, en detrimento pues de las otras 3 lenguas, por ejemplo, en Hidalgo, predominantes lenguas indígenas, o de las otras 68 lenguas en toda la República Mexicana. Y entonces la pretensión pues era pues homogenizar a la sociedad, sin considerar que teníamos esta gran riqueza cultural y diversa. Decíamos que la diversidad es riqueza, es patrimonio, es cultura, y nos favorece, nos beneficia a todos nosotros, porque, pues, como decía León Portilla, cuando se muere una lengua, se cierra una puerta, se cierra una ventana, se cierra una visión del mundo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Kiadi en Otomí, en Ñañú del Valle del Mezquital, estamos diciendo sol. O cuando estamos diciendo Hamadí, gracias. Traducido literalmente es gracias, como en el español, pero en la palabra Hamadí en Ñañú, en Otomí, quiere decir estoy bien contigo, que tu corazón esté bien. Entonces va más allá de va más allá de decir, pues va más allá de una simple palabra, sino que tienen otros significados. Nuestras lenguas indígenas tienen que ver con otros significados. Vamos a abordar, precisamente ahorita que estamos hablando sobre las lenguas, abordar esto desde la interculturalidad de nuestros pueblos. Decíamos entonces que tenemos 3 lenguas predominantes en Hidalgo, el náhuatl con 265,000 hablantes, sobre todo en la región norte del estado, en los 8 municipios de la Huasteca, desde San Felipe Orizatlán hasta Atlapesco, Xochatipan, Huautla o Huasalingo o Yagualica. Ahí se habla la lengua náhuatl. Dentro de esta región geográfica podemos encontrar variantes. La variante, por ejemplo, que hay en San Felipe Orizatlán, ellos para decir loco dicen wiwi, y en el caso de los de Xochatipan, ellos dicen bibi con V. Entonces hay variantes dentro de la misma lengua y dentro de la misma geografía. Tenemos también en Acasochitlán, como ustedes saben, también hablantes de la lengua náhuatl. Sin embargo, la lengua que se habla ahí es una lengua clásica, más apegada a la cultura mexica, porque cuando uno les pregunta, sobre todo a las personas grandes, le pregunta uno, ¿usted habla náhuatl? Y ellos dicen, no, yo hablo mexica. Le digo, ¿pero qué no es náhuatl? No, es mexica. Y si le pregunto a otra señora o señora grande que si habla náhuatl, pues ella dice, no, yo hablo mexicano. Y todos sabemos que los aztecas, pues eran los mexicas y que hablaban mexicano. Todavía en las crónicas de Bernardino de Sahagún podemos identificar con ese término a esta gran cultura. Entonces, pues es una de las lenguas predominantes aquí en Hidalgo. Tenemos la lengua otomí en sus distintas variantes, el ñañú, el ñuju para la sierra,
ñañú para el Valle del Mezquital, o el ñato también para municipios como Tecozautla, o sobre todo ahí, San Ildefonso en Tepeji del Río. Ahora, en cuestiones de las lenguas, uno dice, no, pues solamente estos grupos que están asentados en estas regiones son los que hablan su lengua. Nosotros tenemos esa gran diversidad, esa diversidad de lenguas indígenas. Otra de las lenguas predominantes que está ubicada y asentada solamente en Huehuetla, en la cabecera municipal, es el Tepehuá. Entonces, son estas tres lenguas predominantes y aparte del español y aparte también de otros hablantes, pues del inglés también o del francés. Entonces, tenemos una pluralidad de lenguas, una gran diversidad de lenguas. En el caso de nosotros los que hablamos español decimos, no, pues yo no hablo ninguna lengua. Sin embargo, ustedes cuando dicen Pachuca, nunca se imaginan que es una palabra en náhuatl. O cuando ustedes dicen, voy a traer jitomates, tampoco se imaginan, piensan que esa palabra es en español. O cuando dicen chile, también, o cuando dicen tomate, o cuando dicen molcajete, o cuando dicen petate, ustedes piensan que están hablando en español. Sin embargo, pues todas estas palabras son en náhuatl. Tenemos otras palabras, por ejemplo, para decir los nombres de nuestros pueblos, sobre todo los pueblos grandes y antiguos, como por ejemplo Ixmiquilpan, Ixmiquilipan, lugar de verdolagas, Atocpan, lugar de tierra fértil y húmeda. Son palabras en náhuatl. Antes de que tuvieran este nombre en náhuatl, que fue de alguna manera en la dominación de los mexicas, cuando a muchos de nuestros pueblos, por la cercanía y por el dominio que tuvieron, tenemos Tepatepec, tenemos Mixquiahuala, tenemos Tula, tenemos Huichapan, todos son nombres en náhuatl, pero antes de que tuvieran nombres en náhuatl, tenían nombres en otomí. Por ejemplo, Ixmiquilpan, Tucani, lugar de verdolagas. Y si ustedes van a la iglesia de Ixmiquilpan y miran en el altar mayor arriba, ustedes van a ver una imagen que está ahí, pues el glifo de lo que significa o el nombre de Ixmiquilpan. Ahí está un lugar con quelites. Mañutzi, Actopan, es decir, todos estos pueblos tenían nombres anterior al náhuatl, tenían nombres en otomí. Bien, pues entonces a lo que vamos con la cuestión de la interculturalidad es de que de alguna manera la interculturalidad está presente en todas partes y en cada uno de nosotros. Sin embargo, en ocasiones por no saber, pues no respetamos esa diversidad y no pensamos que nosotros seamos interculturales también, que tenemos este enfoque intercultural que no solamente es para comunidades y pueblos indígenas, sino que es para toda la sociedad, para comunidades mestizas o comunidades no mestizas, sino indígenas, pero que también pues están de alguna manera con elementos que no hay culturas puras. La cultura también pues está en constante transformación y por estas movilidades sociales o migraciones hay una serie de intercambios también. Entonces, el enfoque de la interculturalidad en la cuestión de las lenguas es, si no puedo aprender una lengua indígena, por lo menos voy a respetarla. Voy a respetar cómo habla el otro. Si yo hablo una lengua indígena, pues no es razón para que yo me sienta mal o me sienta menos. No hay lenguas mayores y menores. No hay lenguas ricas y pobres. Hay solamente lenguas y no son dialectos, son lenguas. Por ejemplo, el otomí tiene su propia gramática. El náhuatl tiene su propia gramática, igual que el francés o igual que el español. Entonces, en esta gran diversidad vamos a respetar
y vamos a respetar esta gran diversidad y en la medida de las posibilidades vamos a enriquecernos. Ahora, abordemos otro de los temas que es, acaba de pasar el Día de Muertos, precisamente para verlo desde el punto de vista de la interculturalidad y la diversidad. En el caso de la Huasteca, para seguir con estos ejemplos, en el caso de la Huasteca, ellos no le llaman Todos Santos, o no le llaman Día de Muertos, ellos le llaman Chantolo, y es una palabra de latín del Chantorum, todos los santos. Y entonces, pues ellos consideran, o uno pensaría que es una palabra en náhuatl, y a lo mejor la manera en que lo dicen, la manera en que lo pronuncian, pues sí ya está nahuatlizada, ¿no? Sin embargo, no es una palabra en náhuatl. Chantolo, sin embargo, pues ya se generalizó y esa es la manera en cómo nombran esta tradición y esta manifestación cultural en la Huasteca. Allá, por el contrario, esta festividad, pues no inicia el día 31 de octubre, inicia desde mucho tiempo antes, desde la siembra del cempasúchil, desde la siembra de la palmilla. Y entonces ya el día de que se pone la ofrenda, pues ellos ponen un arco con palmilla y con flor de cempasúchil y le cuelgan pues a ese arco le cuelgan también frutos, plátanos, naranjas, le cuelgan mucho pan. Y entonces ese arco pues es la simbología de un arco por donde llegan las almas, los espíritus de lo celestial a lo terrenal. Y lo están recibiendo con ese arco triunfal, con ese arco fértil, pues a sus seres queridos, ¿no? Los nahuas de la Huasteca, pues ellos son más festivos. Ellos tienen sus danzas de los viejos, tienen su danza de los cuanegros, entonces le danzan, ya sea, ahora lo vi, que dos curanderos traían sus conchas de tortuga y entonces cantaban, hacían como rezos, oraciones más bien, en su lengua, en náhuatl, y tocaban sus carapachos, tocaban sus conchas de tortuga, y en torno al ritmo del toque danzaban los cuaviejos, los viejos, la cuadrilla de los viejos. Entonces, ellos pues le ofrendan una danza a sus muertos. O también cuando se van al panteón, últimamente pues llevan sus tríos, llevan comida, se quedan allá, comen ahí con sus muertos, y esa es su manera de festejarle el Día de Muertos. En el caso, por ejemplo, de la Sierra Oriental, en Tenango, en San Bartolo, en Tutotepec sobre todo, pues ellos hacían la llorada del hueso. Antiguamente, hace todavía unos 15, 20 años, hacían la llorada del hueso. Es decir, ellos ponían su ofrenda, ponen dos altares, un altar sobre el camino, sobre la vereda, y otro altar al interior de su casa. Y también es muy florido, también hacen una especie de arco y le ofrendan todos los frutos. Pero lo interesante de aquí es de que ellos, una vez que terminaba el día 2 de noviembre, se iban al panteón y entonces hacían la llorada del hueso. Es decir, sacaban los huesos de su difunto y se sentaban con ellos a convivir, a llorarle. Le llevaban comida, le llevaban frutos y los sacaban y se ponían a llorar con los huesos de sus difuntos y enseguida los enterraban. Esa es la manera ritual como lo hacen ellos. En el caso del Valle del Mezquital también es muy ritual y muy ceremonioso. Es decir, el día que ponen su altar, solamente debe de haber personas grandes.
no deben de estar los niños. Los niños causan ruidos, se pelean, y entonces no, que la gente grande no quiere para sus muertos porque han llegado y hay que recibirlos muy ceremoniosamente. No hay que hacerle ruidos porque si nosotros le hacemos ruidos, nuestros difuntos se enojan y se van, las almas de nuestros difuntos. No debe uno tocar la fruta del altar porque si no te agarra el muerto. Al momento de ir a dejar las flores, no se lleva comida al panteón, no se llevan frutos, no se bañan las personas adultas grandes, no se tienen que bañar para ir al panteón. Una vez en el panteón depositan sus flores, deben de sacudirse toda la tierra del panteón, que no traigan tierra del panteón. Y entonces vemos aquí que es más ritual también esta manifestación cultural. Estamos viendo la diversidad, estamos viendo que podemos nosotros aplicar la interculturalidad, es decir, respetar la manera en que lo hacen, respetar la manera en que piensan, respetar la manera en que ellos conceptualizan el Día de Muertos, respetar la visión que tienen el mundo, sus muertos y de la vida también. Es una de las manifestaciones pues que mayormente pues fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Oral de la Humanidad. Y pues en nosotros está en preservar esta manifestación cultural. Ya casi para terminar, voy a leerles un cuento que es del libro Shide, Historias de Personajes Otomíes, escrito pues hace algunos años por mí. Se llama Yo soy Muyé, el señor de la lluvia. Se cuenta que en sus inicios de la creación del mundo, el Señor del Monte ya había creado a las plantas y a los animales. El Señor Siddhartha ya había creado al sol y Sinana había creado a la luna. Y nuestro Padre Viejo y nuestra Madre Vieja ya habían creado a la humanidad. Pero no habían creado al agua, porque no había creador. En los ríos no corría el agua. En las montañas, en los manantiales no brotaba, ni del cielo llovía el agua. Todas las plantas y animales que habían sido creadas estaban muriendo. Entonces todos los hombres y mujeres se juntaron debajo de un sauce y le pidieron al sacerdote del copal y de la flor que evocaran a los señores de la creación para que vieran qué podían hacer. Pero aun cuando hicieron acto de presencia, nadie pudo hacer nada. Entonces, de entre todos los concurrentes, a uno de ellos que ambicionaba poder y reconocimiento, se fue a su casa y a los pocos días regresó y en el lugar sagrado donde los sabios de la flor hacían sus rituales de agradecimiento y petición, levantó su trono hecho de oro, plumas y maderas finas, y empezó a vociferar que él era Muyé, el dueño y señor de las aguas, del cielo y de la tierra, que con su poder haría brotar las aguas de las montañas, echar a correr el agua en los ríos y hacer caer del cielo el agua de la lluvia. Al principio, la gente comenzó a acercarse, atraída por la algarabía. Al verlo en su trono de oro y ataviado con tanta galanura, pensaron que a lo mejor sí era Muyé, el señor de las aguas y de la lluvia. Mientras él seguía gritando a los cuatro vientos, yo soy Muyé, el señor de la lluvia, el que traerá las aguas de los ríos, de las montañas y de las nubes. Yo soy Muyé, y así háganlo saber a los del cerca y del junto. Yo soy quien traerá a la tierra la vida, quien apagará la sed y hará reverdecer las montañas y los valles. Haré que las aves
levanten vuelo y los hombres canten de alegría. Ahí estaba quien decía ser Muyé, soberbio y orgulloso de sí mismo, pero al mismo tiempo necesitado del reconocimiento de los otros, que le dijeran que con sus propias palabras que él era Muyé y que los sacerdotes del copal y de la flor lo adoraran y lo evocaran. Pero en los ríos no corría el agua, ni en los manantiales brotaba, ni del cielo caía la lluvia. Entonces empezaron a dudar de que él fuera Muyé, el señor de las aguas y de la lluvia. Enseguida se acercó uno de los ancianos y le dijo: tú no eres Muyé, el señor de las aguas, tú eres una deidad falsa, porque si fueras Muyé, ya hubieras hecho que nuestra madre tierra se revistiera de jade y nuestros labios resecos cantaran y nuestros pies danzaran de contentos. Pero veo que tus palabras que tu palabra no es verdadera y tu andar levanta polvo en el camino. Tú no eres Muyé, porque cuando él aparezca, los ríos cantarán, el cielo llorará de alegría y en el horizonte se abrirá una puerta de 1000 colores. Entonces, quien decía ser Muyé, se bajó de su trono y entre el monte desapareció para nunca más volver. Bueno, este es el cuento Yo soy Muyé, el señor de la lluvia. Traten ustedes de pensarlo, de recordarlo y vincúlenlo con la cuestión de la interculturalidad. Y a ver, el que participe, voy a tener en la mano y después se los doy a la maestra, unos 5 libros para los que participen. Bueno, yo personalmente considero que ese cuento que nos acaba de relatar, bueno, en el cuento los personajes están interesados en que de manera inmediata suceda el milagro de la lluvia que esperaban de su dios Moyer, pero probablemente lo que estaba haciendo era más bien como que probar si tenían como fe o esperanza en que pudiera realmente hacerlo, creo. Muy bien, por ahí le pasan su nombre a la maestra del libro. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, para mí en lo personal se me hizo bastante interesante, ya que pues yo soy descendiente de los otomís, pero de la Sierra Veracruzana. Entonces, en general, toda la conferencia, la pronunciación de las palabras y las tradiciones me recuerda mucho a lo que está allá. Todo lo que es el arco, el festejo, en sí, el Día de Muertos, Chantolo, como también se le llama por allá, es la festividad más importante que nosotros tenemos. Se pasa todo el año ahorrando para poder, digamos, que recibir bien a nuestros muertos, se le pone su música y todo así. Es una festividad muy hermosa. Y bueno, en relación con el libro, como comentaba mi compañero, pues sí, más que nada trata como que de esa fe que nosotros, ya sea aquí en la ciudad o en los pueblos, le tenemos a algo más arriba de nosotros, algo de que llegue a pasar, y esa fe es lo que alimenta nuestra alma, y si nosotros lo deseamos es porque va a pasar y así va a ser. Muy bien, gracias. Por ahí también le pasas tu nombre a la maestra. ¿Alguien más? Yo, profe. Perdón, también tengo a Víctor, que tiene la mano levantada desde hace rato, ahorita Rodrigo Hernández y Abraham López. Entonces nos vamos en ese orden de participación, por favor. Que participen primero los estudiantes. Muy bien, profesor Víctor, muy bien. Sí. Adelante. Entonces, Abraham López, ¿vas a participar? Sí, mismo. Ok. Pues bueno, yo creo que es como un poquito la perspectiva de lo que comentaba de lo del elefante, porque, por ejemplo, para todos los del pueblo era así como la deidad, la tomaban así como
como si realmente fuera el verdadero Dios que se hacía pasar. Pero el anciano, como pues tiene más experiencia y más conocimiento, pues su sabiduría dijo, no, pues es que hay cosas que no cuadran, porque si de verdad fuera como él se hace llamar o él bueno, sí, se hace llamar a sí mismo, pues las cosas serían totalmente diferentes. Hay algo que no cuadra. Y fue ahí donde, pues, no sé si tomó valor o lo que dijo, pero se lo dijo de frente. Y hasta que se lo dijo uno, por eso desapareció, porque realmente se dio cuenta que sí se dieron cuenta que no era como él quería que fueran las cosas. O sea, no los hizo como tan ingenuos a todos. Muy bien, gracias. Muy Seguimos. bien. Sí, Rodrigo Hernández. Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante, sobre todo porque creo que actualmente muchas veces nos deslumbramos de culturas extranjeras, cuando en nuestra propia cultura hay cosas muy interesantes y que muchos desconocemos. Entonces creo que es muy importante más conferencias como estas para realmente darnos cuenta de la riqueza que tenemos en nuestro propio país y primeramente profundizar en eso y ya posteriormente también en culturas extranjeras. Y en base a lo que fue del cuento, igual se me hace muy interesante, precisamente por lo que comentaba mi compañero anterior, de que muchas veces nos dejamos deslumbrar por la apariencia sin tener un pensamiento crítico. Y en ese cuento el anciano fue quien realmente se puso a pensar y a identificar que hay cosas que no cuadraban, y de esa manera él se pudo dar cuenta que pues era una persona falsa, que no era quien decía ser, y por eso él tuvo el valor para decirlo. Y también es un punto muy importante porque muchas veces nos damos cuenta de cosas, pero nunca las decimos. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Algún alumno más que quiera participar? O el maestro. Entonces le damos la palabra al maestro Víctor. Hola, buenas tardes. Estuvo muy enriquecedor el tema. Creo que es sumamente importante tener esa visión de la cultura de nuestros pueblos. Yo tengo familiares, no directamente, pero sí por parte de mi esposa, que vienen de esa región que usted menciona, de San Felipe Orizatlán, de esa zona donde hablan en náhuatl. Creo que es primordial no avergonzarnos de esas raíces, de todo eso, porque hay mucha gente que actualmente ya les da vergüenza hablar otro idioma, que en realidad es, como usted lo menciona, es otro idioma, el náhuatl. Uno quisiera a veces aprender, que es necesario, sobre todo por el perfil de estas carreras, el inglés, el francés, cualquier otro idioma, pero sin olvidar a nuestra región. Yo platicando con mis suegros, tuve la fortuna de conocer todavía a la mamá a la abuelita de mi esposa. Ella sí hablaba prácticamente el 100% de náhuatl, y el honrar esos idiomas, esas tradiciones, es primordial. Usted lo mencionaba, cuando se pierde una lengua, ya no hay manera de recuperar esa parte. Es primordial mantenerla. Por ahí había visto un reportaje de una zona, si no me equivoco, creo que es de Oaxaca o de Chiapas, allá hablan muchos idiomas todavía, en donde hay 10, 20 hablantes de una lengua, y pues en cuanto esas personas ya dejen de existir, pues se pierde esa sección. Yo creo que, como usted lo menciona, en este nivel ya de un nivel universitario, aprender a respetar a toda nuestra diversidad de integrantes de nuestros ámbito estudiantil. Yo creo que no debe de ser vergüenza para nadie que hable un idioma, el dialecto lo que usted mencionaba, o que se vistan de alguna manera. Yo creo que es bien respetable y sentirse bien orgulloso de que, como visto yo, la ropa que nosotros ocupamos, no, como usted lo menciona, también es bien importante que la cultura, como lo mencionó, no es 100% pura. O sea, siempre hay mezclas de todos lados. Nosotros agarramos palabras inglesas, agarramos palabras de otros lados y las integramos a nuestra manera de hablar.
Entonces, me agradó mucho, sobre todo porque me identifico por la parte que usted menciona. Yo a mi hija, por ejemplo, ella se llama Nuyulsi, que la palabra correcta es Noyolsi, es mi corazón en náhuatl. Entonces, es en homenaje precisamente a esa parte de mantener la tradición, de mantener, aunque sea un poquito, porque pues digo, yo no lo sé hablar, yo no sé hablar esas palabras, ¿no? Algunas cosas que para poderme comunicar con mis suegros y la abuelita de mi esposa, pero sí me gustó bastante. Le agradezco que comparta esto con nosotros. Yo sí me llevo cosas bastante interesantes y a conocer nuestro propio estado. O sea, ya ni siquiera a veces viajar a Oaxaca o a otros lados. Aquí en el estado hay un montón de lugares que conocer, tradiciones que ver, ¿no? En Semana Santa también mi mamá era de Calnali, mi papá era de Molango, entonces por allá, no recuerdo ahorita los que se disfrazan en Semana Santa, no recuerdo el nombre de que me decía mi mamá, pero es bien bonito esas partes por allá. Le agradezco de verdad. Pues muy bien. Yo encantado de estar charlando, de estar platicando con todos y cada uno de ustedes. A lo mejor para terminar, nada más como hacer la evaluación de esta charla, como tradicionalmente se maneja en las escuelas, pero va a ser una evaluación muy sencilla. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de esta plática? Es decir, pregúntense, ¿qué me llevo? Y traten de comentarlo. No importa, 10 libros tenemos, yo dije que 5, pero agregamos otros 5 más. Y ya me pongo de acuerdo con la maestra para hacérselo llegar y para que se los entregue a ustedes. Claro ¿Qué me que llevo sí, maestra. de esta charla? Tenemos una participación más de la maestra Diana Ruano. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. En primera, pues felicitar al maestro Alberto por su conferencia, es un tema muy interesante. Y como bien lo decía, a veces vemos estas tradiciones, esta parte de la cultura muy llamativas, ¿no? Pero en realidad si no las vivimos, no vemos realmente ese significado, ¿no? Por ejemplo, hablaba del Día de Muertos que acaba de pasar, ¿no? O de Chantolo. A veces lo vemos, qué bonito se ve, ¿no? Que van a convivir, que van a comer allá en los panteones, que les ponen las ofrendas, pero realmente, si no lo vivimos, no entendemos lo que significa para las personas el ir a ese panteón, el ir y platicar con esa persona que ya se nos fue, el llevarlo, prepararle especialmente la comida que le gustaba a esa persona. La verdad es que es algo muy, muy significativo, entonces es importante que nosotros también conozcamos de estas culturas, conozcamos de estas tradiciones y entendamos ese significado, ¿no? El portar una prenda, alguna artesanía, es muy bonito, claro, pero también es importante saber este significado para que realmente le demos la importancia que tiene. Y bueno, como decía también, todas las personas nos llevamos nuestra cultura, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra forma de pensar. Vayamos a donde vayamos, vamos a expresar eso que traemos, ¿no? Entonces es importante conocer este tipo de temas y pues muchas felicidades, maestro. Usted dirá, maestra. Muchas gracias. Bueno, es momento de cederle la palabra a la maestra María Fabiola González Peralta. Ella es la directora de los programas de Ingeniería en Software e Ingeniería Redes y Telecomunicaciones. Maestra, el micrófono es tuyo. Gracias, maestra Sandy. Muchas gracias. Maestro Alberto Avilés, es un gusto conocerle, aunque sea a través de estos medios, pero es un gusto conocerle. Le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado para nuestra comunidad académica en compartir este tipo de conocimientos que creo que sin duda alguna, y coincido con uno de los comentarios por ahí que estaba leyendo de uno de nuestros chicos,
que deberían de ser como conocimiento general y básico, ¿no? Desde nuestras primeros acercamientos de educación básica. Creo que el día de hoy el suelo que estamos pisando, ¿no? Hay muchísimos eventos que nos preceden, muchísimos acontecimientos que nos preceden y es sumamente relevante esta revalorización de nuestras tradiciones. Entonces, le agradezco mucho su tiempo. Si me permite, voy a leer un reconocimiento que posteriormente le haremos llegar a nombre de nuestro rector, el doctor Marco Antonio Flores González. La Universidad Politécnica de Pachuca otorga el presente reconocimiento al maestro Alberto Avilés Cortés, director general de Patrimonio Cultural, por su participación como ponente en la conferencia La interculturalidad en los pueblos indígenas del estado de Hidalgo, en el marco de la Aldea Tecnológica 2021. Y firma nuestro rector, el doctor Marco Antonio Flores González. Maestro Alberto, muchísimas gracias. La Universidad Politécnica de Pachuca siempre será su casa. Cuando guste, acá lo recibimos con los brazos abiertos. Maestra Sandy, de la misma manera, gracias por las gestiones. Y pues sigamos en esta Aldea Tecnológica 2021. Les vamos a compartir a los demás participantes de la aldea también, quien guste, un link porque nos vamos a mover de sala para la siguiente ponencia, ¿no? Que se titula El desarrollo de una app es más que código. Nuevamente, muchas gracias. Enseguida les compartimos el link por el chat. Gracias, maestro. Buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes.